Muchas gracias, presidente. Diputados y diputadas, buenos días. Bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy también aquí, a los representantes de las empresas culturales. Ya les tengo que decir que ustedes no han buscado el consenso precisamente para tramitar esta proposición de ley, precisamente porque nos han excluido de poder presentarla conjuntamente. Por lo tanto, eso que dicen ustedes de sentarse y hablar no lo han practicado. Quizá deberían practicar lo que precisamente pregonan. Primeramente, quiero avanzarles que para nosotros es evidente que la presente proposición de ley se adapta precisamente a los requisitos del Reglamento para la tramitación de iniciativas legislativas en lectura única. Y lo hace por la simplicidad de la propia formulación. La propuesta que traen a este Pleno apenas modifica un artículo de la Ley 7/2011 de medidas fiscales y financieras y dos artículos de la Ley 20 de creación del Instituto Catalán de Industrias Culturales, por lo que nos encontramos ante una modificación legislativa que, por su simplicidad, puede ser asumida sin problemas en lectura única. Pero las entidades afectadas por la modificación, que son el OSIC y el ICEC, tienen algunas cuestiones que deben ser comentadas tanto hoy como mañana en un debate más amplio. Y existen dos temas que me gustaría poderles avanzar hoy sin entrar en profundidad, pero sí que hay que avanzarles. Y el primero es sobre el objetivo de esta modificación de ley, que no es otro que el Instituto Catalán de Empresas Culturales, el ICEC, mantenga sus funciones sobre iniciativas de fomento cultural que deberían haber sido asumidas por Oficina de Apoyo de la Iniciativa Cultural tras su creación. Una modificación que desde hace 8 años el Gobierno tiene sobre la mesa, pero no ha tenido la valentía ni ha tenido el tiempo para abordarlo a pesar de su simplicidad. El Instituto Catalán de Empresas Culturales sufrió un intento de reducción de funciones a través de la Ley de 2011 de medidas fiscales y financieras que se encontró con el rechazo unánime de las industrias culturales. La industria cultural preferían continuar colaborando precisamente con el ICEC porque tenían un mejor conocimiento de las necesidades del sector antes de que los SIC asumiera esas funciones por ley. Y nosotros creemos que tiene que existir un ente de referencia para las entidades culturales, o sea, para las empresas culturales. Y entonces, ¿qué hizo el Gobierno? Como se encontró en 2011 con el rechazo del sector cultural a que el ICEC perdiera parte de sus funciones, lo que han hecho durante estos últimos 8 años es ir concediendo prórroga tras prórroga para que el ICEC continúe realizando las funciones de apoyo a las empresas culturales que siempre habían venido realizando desde su creación y que le eran retiradas con la Ley 2011 de medidas fiscales y financieras. Ustedes, lo que en el fondo vienen a hacer hoy aquí, es que durante los últimos 8 años no han encontrado tan siquiera un par de días para realizar una modificación de 2 artículos de una ley que, por su simplicidad, pues precisamente puede ser tramitada por lectura única y que se corrigiera el error que ustedes cometieron en 2011. Han estado tan ocupados pensando en cómo separarse de España, en cómo organizar referéndums ilegales, en cómo organizar un golpe de Estado, en hackear los CDRs, en cortar carreteras, que no han tenido ni siquiera 2 tardes para modificar los artículos de la ley para dar respuesta a las demandas de las industrias culturales y así incrementar el potencial de la producción de la industria cultural. Es evidente que si en estos 8 años ustedes no han traído una modificación de la ley que puede ser tramitada precisamente por lectura única, dando respuesta a las demandas de la industria cultural, es porque para ustedes su prioridad no es la cultura y lo que solo les mueve pues una cosa, que es su obsesión por separarse de España, que no da solución a nadie, pero que sí que bloquea a la industria cultural. Los cortes de carreteras y el bloqueo de la frontera tienen un impacto negativo directo sobre nuestras industrias culturales y así se está demostrando. Su inacción para modificar sus propios errores y su obsesión por separarse de España no les deja tiempo para nada más y está perjudicando los intereses de la cultura en Cataluña. Y un segundo tema que también me gustaría avanzarles es precisamente uno de los problemas que existen en el ámbito de la cultura en Cataluña y que así ya se lo expresamos a la consellera Borras, que también nos acompaña, ya en 2017, y es que es la concesión de ayudas excluidas de concurrencia, que además carecen de un plan estratégico de subvenciones, como establece precisamente la Ley General de Subvenciones. En el informe de fiscalización que se realizó en 2017 sobre los SIC aparecen 124 subvenciones excluidas de concurrencia, otorgadas en 2015 por valor de más de 5,5 millones de euros. Y para 2016 figuraban otras 141 subvenciones por valor de 12,5 millones. En total, unos 18 millones de euros entregados a dedo. Porque al final, para el nacionalismo, lo que termina usando el dinero público, para lo que termina usando el dinero de nuestros impuestos, es precisamente para pagar sus fiestas y para controlar y para confrontar a los catalanes y para crear conflicto. ¿Sabes a quién entregaron 1.860.000 euros en una subvención excluida de concurrencia?
pues la entregaron a la Plataforma por la Llengua, esa entidad que se dedica a espiar la lengua que hablan nuestros hijos en los patios y que se dedica a señalar a comerciantes que no rotulan el catalán. El problema es, miren, para terminar, desde Ciudadanos lo que queremos es que el ICEC sea un ente de impulso y acompañamiento al apoyo de las industrias culturales y un ente que actúe con neutralidad y objetividad para incrementar el potencial de la producción cultural en la industria catalana. Por lo tanto, apoyaremos esta propuesta de tramitación por lectura única y mañana no seremos nosotros los que bloqueen esta propuesta. Gràcies, diputat.